Muy buenos días, feliz semana, bienvenidos a Generación Euro en este lunes 24 de junio ya, 24 de junio de 2024. 24 de junio, don José Ramón Riera, se le saluda. Gracias por venir. Un placer. Día de San Juan, noche de San Juan, fiesta, sí, estamos de fiesta. Y el día previo a que cobren los pensionistas la doble paga de junio. La doble paga de junio. Que se paga el día 25. Exégesis previa para ir calentando antes de entrar en materia con lo último y con la más rabiosa actualidad. ¿Cuántos millones de pensionistas hay en España? Hay en estos momentos 9 millones, casi 100.000 pensionistas, creciendo. Pues a un ritmo aproximadamente de unos 25 o 30.000 pensionistas al mes. Y el número de pensiones son 1 millón de pensiones más, porque hay pensionistas. ¿Por qué razón? Porque hay pensionistas que tienen derecho a doble pensión o incluso a triple pensión. Imagínate un militar que ha ejercido de militar y que estuvo durante mucho tiempo y que luego se pasó a la Reserva Civil y hizo una posición y ganó una posición en la administración del Estado. O se puso tiene derecho a cobrar la doble pensión. La doble pensión, efectivamente. Ajá. Si el gobierno se lo permite. Si el gobierno lo permite, efectivamente. Van ustedes por los 12.000, casi 12.000 suscriptores. Casi 12.000 qué grandes, qué grandes. Oye, lleváis unos días, que yo me fijo en todo, lleváis unos días con un índice de visitas prácticamente del 100% de efectividad. 12.000 suscriptores, casi 11.000 visitas. Sí, ya tenemos. En los últimos 2 días, bueno, pues eso que tiene suerte, de que la gente se engancha. La suerte hay que trabajarla. Sí, bueno, eso siempre es decir, eso hay que tenerlo bien claro. Aquí no te regala absolutamente nadie nada. Y por lo tanto, bueno, pues las cosas están yendo muy bien. Es decir, cada vez que un vídeo tiene tirón, se sube mucho el nivel de suscriptores. Claro. Ese nivel de suscriptores te va haciendo aumentar la base y por lo tanto cuando sacas un buen vídeo rápidamente se expande. Sí, con lo cual, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos. Razonablemente contentos. Sí. Bueno, esto de aumentar la base imponible siempre es importante, tú sabes, Riera. Oye, otra cosa que estábamos comentando antes de entrar en materia y en el guión que tú y yo habíamos diseñado para hoy, supimos el viernes, con fecha del pasado viernes, fue una filtración a la agencia Europa Press, de la que se hicieron eco prácticamente todos los medios, que el Gobierno, en el Consejo de Ministros, que para cuando nos veáis en tiempo real, será mañana martes, tenía previsto bajar, bueno, lo que es una buena medida, pues en principio no es criticable, otra cosa es las razones a lo mejor por las cuales hayan decidido hacerlo ahora y no lo hayan hecho ya desde hace 6 meses o desde hace un año, había decidido bajar, digo, el IVA del aceite de oliva al 0%. Sí. Por lo menos temporalmente. Hombre, vamos a ver, esperemos que se confirme oficialmente en el Consejo de Ministros de mañana, pero bueno, en cualquier caso, magnífica noticia, es decir, esto primero beneficia de forma sustancial a las economías domésticas y va a reactivar la compra de aceite, porque no olvidemos que el hecho de la subida del 123% en los últimos, digamos, en el último periodo de tiempo significativo del precio del aceite. En 2 años, fíjense el dato, Riera, es una salvajada, en 2 años ha subido el aceite de oliva un 123%. ¿Qué significa, para que lo tengamos muy claro, que se ha multiplicado por 2,2? Eso es. Se ha multiplicado por 2,2. Lo que valía 5 ya son casi 11 euros. Efectivamente. Entonces, ¿qué está pasando? Pues ha habido unos datos que se han publicado hace unos días, en los cuales lo que se está mostrando es la traslación del consumo de aceite puro de oliva al aceite de girasol. ¿Por qué? Pues porque evidentemente las economías domésticas no pueden pagar. Entonces restringen el consumo de aceite para las ensaladitas y ya los fritos, girasol. Claro. Y claro, es decir, ¿qué está pasando? Pues que está cayendo, pero de forma sustancial. El consumo de aceite, con lo cual, claro, es decir, primero, eso no es bueno. No es bueno en el sentido porque si hay algo que está declarado que es un auténtico tesoro, es el aceite de oliva. Es magnífico para la salud, son grasas naturales de las buenas, con lo cual, es decir, todo el mundo recomienda ya clarísimamente olvidarse de otro tipo de aceites y procurar consumir el aceite de oliva. Con lo cual, buena noticia. Primero, segundo, buena noticia, queramos o no, es decir, dentro de la cesta de la compra del índice de precios de los alimentos, va a ayudar a que, bueno, en el tiempo eso se ajuste un poquito. No,
El gran problema es que este gobierno, si fuese consciente o si tuviese intención de bajar el IPC, hubiese tocado ya, aprovechado para tocar el IVA de las carnes y de los pescados. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué razón un gobierno digno de tal nombre, me da igual el signo político, no es más sensible a las estrecheces de millones de familias en España, en este caso, y no deja en un 0% el IVA de los alimentos, al menos de los de primera necesidad? Te voy a dar dos razones. La primera, porque no le da la gana. Esto ya... La evidente. Y segundo, porque necesita dinero. Entonces, el primero es no me da la gana, es decir, con lo cual, pues no lo hago, y el segundo es que, es decir, bajar todo, colocar hoy el IVA de la cesta de la compra en un 0%, les dejaría de ingresar entre 1.500 y unos 2.000 millones de euros. Y estamos caninos. Es decir, pero estamos auténticamente caninos. Es decir, la deuda que se publicó la semana pasada, es cierto que en abril ha bajado a 1.604.000 millones, es decir, yo ya lo predije en alguno de mis escritos. En mayo va a volver a bajar, pero lo que se va a producir en junio es una auténtica salvajada y nos vamos a ir a 1.620.000 millones o más. Pero con un problema, sí, pero con un problema, que en la última emisión de 5.500 millones de euros que se ha hecho de bonos, es decir, a largo plazo, ya se ha pagado un 3,005 cuando se venía pagando un 2,883. Y es más, el vídeo que publiqué el viernes en mi canal, que funcionó francamente bien, es el precio, la prima de riesgo se dispara. ¿Y qué significa que se dispara? Te iba a preguntar por él. Sí. ¿Qué significa que se dispara? Significa que el día 31 de mayo la prima de riesgo estaba en 72 puntos básicos. Ajá. La prima de riesgo el día 20 llegó a, cuando preparé el vídeo, llegó a 94 puntos básicos. Es decir, en solo 20 días se incrementó en un 32%. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de las reacciones de los mercados internacionales con respecto a la deuda francesa. La deuda francesa... Está en un 110 aproximadamente. Sí, efectivamente, 111. 111. Lo cual, pero sobre todo, no es tanto el miedo al volumen que tiene, que sí, a toda la inseguridad que ha producido las elecciones europeas, el hecho de que Macron haya disuelto la Asamblea, es decir, que en estos momentos, es decir, Macron va a quedar, es decir, va a tener que gobernar, es decir, sí o sí, con alguien que no es de su partido, porque o gana Marine Le Pen o gana el Frente Popular. Es decir, con lo cual, claro, es decir, los mercados, pues cuando hay cambios de este estilo, pues se han acongojado y entonces han subido la prima de riesgo de la deuda francesa, que está por encima de la portuguesa, ¿Qué nivel tiene Portugal sobre PIB? Que ahora mismo Portugal ha bajado sustancialmente. Ha bajado mucho Portugal, mucho, y me parece su nivel que está, de deuda. Vamos a ver, llegó al 160 y ahora debe estar alrededor del 120, una cosa pero así. Recortado, fíjate, pero 40 puntos. 40 puntos. Sí. Y Grecia, que estaba en el 200, está en el 160. Así que también ha recortado. Y además lo bueno que tienen es que, y sobre todo Portugal, su déficit es ridículo. Al ser ridículo el déficit que generan, es decir, la deuda, como crecen más y crecen más que España, es decir, con lo cual, ¿qué está pasando? Pues que su ratio PIB, deuda-PIB, está bajando, además de forma sustancial. ¿Cuál es el peligro? O sea, aquí tenemos un peligro que es muy claro, es decir, es volver a un temor de los mercados en el cual la prima de riesgo se dispare. Piénsate, y te doy el dato para que así lo sepamos de qué estamos hablando. Nuestro país viene a amortizar al año, es decir, que no es amortizar, a renovar 190.000 millones de euros. Deuda que vence, deuda que hay que renovar. Perdóname que un mínimo paréntesis. Cuando dices amortizar, porque esto también lo hemos hablado algunas veces, no hay gobierno alguno prácticamente que amortice deuda, ¿no? La mayor parte de los casos lo que hace es renegociarse. Deuda de corto se pasa a medio, de medio largo. Sí, hay países, tenemos Irlanda, tenemos países que amortizan, algunos países nórdicos, Noruega, Dinamarca, que de vez en cuando, Alemania,
ha generado superávit en sus cuentas públicas desde el año 2000 hasta el 2022 6 veces. Superávit que ha utilizado para ir reduciendo deuda. Ese superávit se aprovecha y se limpia deuda. O sea, es decir, si hay países que amortizan. Por eso Alemania tiene 68% de deuda sobre PIB. O sea, y por eso la prima de riesgo, es decir, se mide sobre el bono a 10 años de la deuda alemana. Es decir, el diferencial que hay que pagar por el bono a 10 años comparado con el bono a 10 años alemán, pues es lo que se llama prima de riesgo. Entonces, nuestra prima de riesgo, es decir, ya estamos en 94 puntos básicos, es decir, que dentro de nada es un 1%, o sea, 100 puntos básicos equivale a un 1%. En 2012, recuérdese que llegó a estar en 650, 660. Claro, cada 100 puntos básicos implica, es decir, sobre 190.000 millones de renovación de deuda, 1.900 millones. Y si le metes... Cada 100 puntos básicos es un 1%, para que no os perdáis. Entonces, es decir, sobre la nueva deuda, que suelen ser 70.000, 80.000 millones, estás hablando de 260, 270.000 millones que este país necesita todos los años. Un 1% son 2.700 millones en intereses. Un 2%, 5.400. Un 3%... se sumaré, son 8.100 millones de euros. Claro, como la prima de riesgo se nos vaya a 3 puntos de interés, a 300 puntos básicos, que puede ser así en cualquier momento de duda de los mercados, ¿sabes lo que nos puede pasar? Que la bromita nos va a costar 8.000 millones de euros. Y 8.000 millones de euros más, a ver si lo entendemos, es el 0,5% del PIB. Sí, y el 0,5% del PIB no se consigue generar así como así. Es decir, es que es una cosa muy seria. Es decir, este año nos vamos a 42.000 millones de euros de deuda, viniendo de 33.000 millones de euros el año pasado. Entonces, claro, son 9.000 millones más que vienen como consecuencia de los incrementos de deuda, de la renovación de la deuda y la subida de los tipos de intereses. No nos olvidemos que hemos tenido una temporada en la cual el Banco Central Europeo colocó el tipo de interés del mercado en el 4,5, lo ha bajado al 4,25, y bueno, y aunque la deuda de España ha sido bien tratada, hemos estado pues subiendo los tipos de intereses medios y se nos ha ido la bromita en 9.000 millones de euros de gasto más. Y lo que es peor, el gobierno no está tomando ninguna medida para atajar esto, con lo cual estamos hablando de un problema que no es coyuntural, sino que se ha convertido ya en estructural. Efectivamente. Y es más, y ahora es cuando podemos enganchar, si quieres, con la información que te he preparado. Y es el pantallazo, Omar, méteme esa hoja de Excel que nos ha facilitado el gran José Ramón Riera, cuando puedas. Ahí tenemos una hoja de Excel que explícanos directamente qué significa. Vamos a ver, es decir, lo que he querido hacer es, para que todos los espectadores entiendan cuál es el problema de la financiación autonómica, lo que está pidiendo Cataluña. La singularidad. Exacto. Que representa lo que... Vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es una cosa. La financiación autonómica se calcula en base a la recaudación del IRPF, que se dedica un 45%, la recaudación del IVA, que se retira un 50%, y la recaudación de los impuestos especiales en hidrocarburos, energéticos, etcétera, etcétera, que se retira un 58%. Entonces, si yo cojo el total de la recaudación del país, pues cojo esos montos, es decir, el 45, el 50 y el 58, y tengo el total. Yo lo que quería aquí mostrar es qué recauda la Delegación de Hacienda de Madrid, qué recauda la Delegación de Hacienda de Cataluña y la de Andalucía. Y ahí podemos ver que la recaudación total de Madrid son de 120.000 millones, la catalana de 53.500 y la andaluza de casi 19.000 millones. ¿Qué recauda Madrid de IRPF? Pues Madrid recauda de IRPF 46.500, Cataluña 23.000 y Andalucía 9.000. Por lo tanto, a Madrid le correspondería el 45% de esa recaudación, casi 21.000 millones, a Cataluña 10.400 y a Andalucía 4.500. Y así hago los mismos cálculos con el IVA, 20.000. Con el IVA, con los impuestos especiales, etcétera. Y lo importante, la última, digamos, Entonces, lo importante es, ¿qué le correspondería a Madrid? 51.463 millones. ¿Qué le correspondería a Cataluña? 20.780. ¿Qué le correspondería a Andalucía? 7.200. ¿Qué reciben? ¿Qué han recibido
recibida en el 2023. La última línea. 17.223 Madrid, es decir, Madrid recibe 34.231 millones menos de lo que le correspondería. Cataluña, que debería recibir 20.780, recibe 23.000. Es decir, 2.475 millones más de lo que le corresponde. Y Andalucía, lo he puesto como un ejemplo. 23.000. Si le correspondían 7, recibe Con lo 23. Cual, la última línea, que me interesa mucho que le quede claro al respetable, que es el saldo. Saldo Madrid, menos 34.000. Saldo Cataluña, más 2.475, casi 2.500. Sí, saldo o sea, que Andalucía. El agravio lo tenemos los madrileños, como se ve claramente. Efectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir simplemente que no es verdad el gran mensaje que mandan de los políticos Madrid catalanes. Ens roba. Vamos a ver. Perdónenme ustedes, si alguien se siente robado es precisamente Madrid. Entonces, vamos a recordar esto de dónde viene. Esto viene del año 1980, cuando se hace la ley de la financiación autonómica, en el cual se le propone a Jordi Pujol, que tenga el mismo tratamiento que tenía el País Vasco a través de la propia Constitución. Se le propone, Pujol, si quieres te montamos este sistema. ¿Qué dice Jordi Pujol? No, escolta, no. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a decir muy claro, para que lo tengas muy claro. Digo que no porque a mí no me gustaría que los catalanes piensen que soy yo el que le quita el dinero. Lo que le quita el dinero a Madrid y tú me das a mí lo que yo necesito. Eso además es no responsabilizarte de los tributos que recibes. Eso fue así. 1980. Y desde entonces, bueno, Cataluña ha ido recibiendo en algunos momentos su saldo, que hoy es positivo, en 2.500 ha sido ligeramente negativo. Y otras es positivo. Pero en cualquier caso, los últimos años es siempre positivo y a favor de Cataluña. Entonces, cuando Cataluña dice hoy, no, la singularidad, y dice, no, y quiero 53.500 millones, lo que está diciendo es, lo que he recaudado en el año 2023, el 100% lo quiero para mí. Oiga, pero vamos a ver, si hacemos eso, rompemos todo el esquema del modelo de financiación que tenemos en estos momentos. Hay que hacer una nueva ley, pero claro, hacer una nueva ley, es decir, partiendo de una desaparición de una de las economías, es decir, porque de pronto le cedo eso, hombre, por la misma regla de tres, Madrid también, oiga, no, a mí denme, es decir, en los 120.000 millones que recaudo. Claro. ¿Y qué hacemos? No, mire, pues hacemos una cosa, hacemos un acuerdo, cada uno que reciba lo suyo, y le damos un porcentaje al Estado, y el Estado que se encargue de repartir. Claro, es decir, eso es crear una confederación. Eso no es un Estado autonómico en el cual lo que se pretende es equilibrar las diferencias económicas entre las regiones. Por lo demás, la cosa redistributiva. Claro, evidentemente. Porque además, esto sí, José Ramón, corrígeme si no, esto sí es un juego de suma cero. Si tú te llevas más, es lo que yo dejo de percibir. Entonces, ¿qué sucede? Si tú ahora dices, le quito de los ingresos de España la diferencia entre 23.000 que le mando y 53 que generan. Es decir, me faltan 20.000 millones. ¿De dónde los saco? ¿De más impuestos al resto de España? De más impuestos, claro, pero es que se pueden incrementar los impuestos en 20.000 millones, se pueden incrementar las pensiones en 12.000 millones, se pueden incrementar los gastos de personal en 7.000 millones, se pueden incrementar los intereses en 9.000 millones. Es que, vamos a ver, es que el gran problema es decir, que estamos creando un nivel de gasto, es decir, que esto explota. Que es insostenible. Y si ahora le metemos otros 20.000 millones a los 9.000 de los intereses de este año, es decir, al incremento de las pensiones casi en 12.000 millones, al incremento de los salarios públicos, sin contar los 40.000 nuevos que van a meter, sin contar, es decir, en 8.500 millones de euros más. Es decir, claro, y el incremento de los gastos generales de una media del entre el 5 y el 6%, ¿dónde vamos?
Es decir, es que nos vamos a 750.000 millones de euros de gastos, cuando el año pasado tuvimos 680.000, tuvimos unos ingresos de 625.000 que ya fueron una auténtica salvajada, pero ya tuvimos un déficit de entre los 25 y los 80, pues de 55.000 millones de euros. Que nos vamos este año a 100.000 millones. Es que quebramos, es decir, el problema es que va a llegar un día en que de pronto, como la gente diga, le entre pánico a financiar la deuda española, ¿con qué pagamos si no tenemos? No, o sea, es que aunque vendiésemos todos los edificios públicos, aunque vendiésemos... Y el Museo del Prado, el Museo del Prado, lo que quiera... La Catedral de Santiago de Compostela. No da para pagar lo que debemos en estos momentos, y ese es el gran problema. Si se hace esta salvajada, lo que se acaba de hacer es romper el modelo autonómico de este país. Tenemos que ser conscientes. No hay quien financie el modelo autonómico a partir de aquí. Es imposible. Al menos con el nivel de gasto socialista. Con el nivel de gasto. Ahora ya le quieres poner el apellido socialista, comunista o la madre que le trajo al mundo. No se puede financiar a las comunidades autónomas al mismo nivel. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Le decimos a las comunidades autónomas del resto del país que van a recibir 20.000 millones menos? Bueno, vaya lío, ¿no? Vaya lío. Acordémonos la que se montó cuando Rajoy dijo que iba a bajar en 3.000 millones la educación, y cuando Rajoy dijo que iba a bajar en 3.000 millones la sanidad. ¿Ahora qué hacemos? Que eran 6.000, ahora vamos a quitarles 20.000, que se joda la sanidad, que se joda la educación. Ahora vamos a ver, y todo para mantenernos en un sillón y darle placer. De que esté 6 meses más el y darle placer a Cataluña, pero vamos a ver, a los políticos catalanes. Vamos a ser conscientes, vamos a ser realistas. Con 53.000 millones, más los impuestos que generan ellos, llegan aproximadamente a los 70.000 millones. ¿Sabes cuánto se gastan? No. 85.000 millones. Vale. Claro, es el problema. Desfase de 15.000 al menos. ¿Y sabes cuánto les tenemos que mandar para las pensiones que aquí no están incluidos? Pues este año vamos a tener que mandarle 3.000 millones solo, pero creciendo. Y dentro de 3 años le tendremos que mandar 10.000 millones para que paguen las pensiones. Es decir, les damos todo y encima les vamos a pagar las pensiones. Vale, chicos, yo ya llega un momento determinado que a mí los números no me cuadran por ningún sitio. Y sabes que es una cosa que tengo obsesión por el cuadro de los Bendita números. obsesión. José Ramón Riera. Que nos Un vamos. auténtico placer. Cuídese mucho. Gracias por habernos atendido en Generación Euro y hasta mañana.